AFAP, Luis Costa, todo el tema vinculado con el régimen del sistema mixto de jubilación está en debate, la situación de un colectivo en particular, aquellos que tienen entre 50 y 59, el PIT-CNT que ha dicho, bueno, parte de las medidas que propone el Poder Ejecutivo, ¿por qué no es pasar los fondos de las AFAPs al Banco de Previsión Social? Lo vamos a estar conversando en un ratito nada más con Luis Costa, presidente de República AFAP. Vamos con el informe y ya regresamos con la conversación. En este 2016 cumple 20 años el sistema previsional mixto vigente a partir de la creación de las administradoras de fondos de ahorro previsional, conocida como AFAP. Con casi 1.300.000 afiliados en ese lapso, las AFAP tienen una rentabilidad neta de cerca del 7% acumulativo anual, calculado en unidades reajustables. La ley que instituyó las AFAP generó situaciones injustas con personas que hoy se encuentran en la franja etaria de los 50 a 59 años. Ese grupo es precisamente el que ha llevado sus protestas al Parlamento en busca de soluciones. En la última década el sistema logró captar unos 500.000 afiliados. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, expresidente del BPS, aseguró que el sistema mixto uruguayo es uno de los mejores de América Latina, aunque requiere modificaciones para resolver las injusticias que contiene. La representación de los trabajadores en el BPS rechaza a las AFAP y los defensores de las AFAP señalan que el BPS ha demostrado ser ineficiente. Y le damos la bienvenida a Luis Costa, presidente de República AFAP. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Luis, ¿cómo esta situación que se da con este colectivo, verdad? Que, bueno, hay como distintos números. Hay quienes dicen que los perjudicados van a ser unos 100.000, hay otros que dicen que no llega a tanto, que serán unos 44.000. ¿Cómo es que se puede solucionar? Porque ya es un hecho reconocido por todos que estas personas cuando se jubilen van a recibir una jubilación inferior a que si hubieran seguido solamente en el BPS. Bueno, capaz empezamos por ponerle números al tema para poder saber de cuántas personas estamos hablando. En este sentido, las AFAP tenemos en este momento 1.324.000 afiliados. Sí, allá tenemos la cantidad de afiliados a las AFAPs. Me lo acordaba bastante bien. Exactamente, y los que están afiliados en particular a República AFAP. Que es la AFAP que tiene la mayor cantidad. Entonces, de ese 1.324.000 trabajadores afiliados, 200.000 de ellos están entre 51 y 59. Pero solo 30.000 de esos 200.000 se verían beneficiados si se hiciera una ley que les permitiera volver al régimen anterior. Así que la mayor parte de las personas entre 51 y 59 están bien, se jubilan mejor por el sistema mixto que con esta solicitud, y un poco la seña de identificación de estos 30.000 son aquellas personas de mayores remuneraciones que lo que están solicitando es que se lo deje pasar a un régimen anterior en el cual en el BPS había un tope de jubilación mayor. A estas personas de altas remuneraciones es a las que les aplica el tope de jubilación y por eso están bien identificadas y son esas 30.000. Ahora, a ver, para un detalle, ¿no? Cuando usted dice, porque después se pone todo en discusión, cuando usted dice de altas remuneraciones, ¿de qué estamos hablando? Y te diría que a partir de 66.000 pesos, 100.000 pesos de promedio durante los 20 años que va a considerar el Banco de Previsión Social, o sea, personas de remuneración alta en forma constante, claro, que es a las que le va a aplicar el tope de jubilación. Pensemos que actualmente el tope por el régimen actual, el régimen mixto, en la parte del BPS son 36.000 pesos, ese otro, el régimen de transición tenía un tope de 53.000, el BPS actualmente tiene una tasa de reemplazo entre 45 y 50, una persona que gana 100.000 se le aplica la tasa de reemplazo y queda muy cerca de él, así que es incluso mayores que estos montos que yo te estoy diciendo. Y esos 30.000, en realidad para esas 30.000 personas, en caso de que efectivamente sean ese número que usted señala, habría que hacer una ley y permitirles volver al BPS. La plata, usted dice, la plata la debería
imponer el BPS. Sí, ahora, me gustaría hacerte una precisión, Ana María, en el sentido de que no es volver al BPS, es volver a un régimen anterior que no estaba previsto para ellos. Volver al BPS se puede hacer ahora, en el sentido de que aquellas personas que ganan menos de 43.810, y es lo que ha sucedido. Lo que pasa es que no les ha convenido. En este periodo, 41.000 trabajadores fueron al BPS a asesorarse sobre su jubilación, le hicieron una proyección y a la amplia mayoría le dio que le sirve más quedarse BPS más AFAP que solo BPS, y esos podrían haberse ido directamente para el BPS, pero al régimen mixto que está vigente ahora. Esto es pedir ir a un régimen anterior que estaba previsto para otro colectivo, ¿no? Y sí, obviamente el cálculo jubilatorio por el BPS lo va a tener que hacer frente al el BPS. Si se hace una ley que permite a esas personas volverse a ese régimen anterior, que era solo por el BPS, nosotros enviaríamos el fondo para allí, y esas personas se jubilarían por allí, y eso tiene un costo mayor para el Banco de Previsión Social. Nosotros lo estimamos en $200 millones anuales adicionales que tendría que pagar el Banco de Previsión por cuando estas 30.000 personas estén jubiladas, ¿no? ¿Qué le pareció, ahora cuando se estaban discutiendo las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo, desde la central sindical se dijo, bueno, el déficit del BPS, lo que fue el cierre de 2015, estuvo en $390 millones. Las autoridades explicaron esa cifra vinculada con el desempleo, un conjunto de elementos por los cuales habla de un déficit importante. Parte de la solución que propone el PIT-CNT es saquemos los fondos de las AFAPs, volquémosla al Banco de Previsión Social, y eso va a superar este importante déficit que tiene el banco. Y te diría que no es practicable, digamos. Las AFAP no tenemos fondos. Los fondos son de los trabajadores uruguayos, están en una cuenta a su nombre. Sería imposible, disponer del fondo de los trabajadores uruguayos. Las AFAP tenemos nuestro capital de trabajo, cierra el resultado, le distribuimos las utilidades a nuestros accionistas. No tenemos fondos. Los fondos que hay son los de los trabajadores uruguayos, y supongo que en Uruguay siempre se ha respetado muchísimo lo que es la propiedad de cada persona, y no, incluso te diría, recordás cuando se reformó la caja bancaria, hubo personas, colectivos de trabajadores que lo sacaron del sistema mixto y lo llevaron a la caja bancaria. Ni en ese momento se dispuso de la cuenta individual del trabajador. Esos trabajadores siguieron teniendo su cuenta individual en la FAP, nosotros lo seguimos invirtiendo, sigue creciendo, y a los 65 años se le va a pagar una pensión. Ni en ese momento se tocaron los fondos de las cuentas individuales de los trabajadores, así que no veo muy probable esa alternativa. ¿Por qué es que las AFAPs, cuando le mandan un resumen a la gente, le mandan jeroglíficos chinos imposibles de interpretar, diría yo? ¿Vos querés que yo me pelee con el regulador? Con el Banco Central. Con el Banco Central. Bueno, nosotros tenemos que... hay un formato... realmente yo creo que esto que yo digo es, la gente recibe en su casa el resumen, lo abre, intenta entender lo que son sus fondos, su posible rentabilidad, y realmente es muy difícil de comprender. Quizás habría que tomarse el trabajo de pedirle a un contador o algún entendido erudito que explique ese resumen que las AFAPs nos mandan, ¿no? Te diría que nosotros estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. O sea, te repito, por un lado tenemos que tener ese formato por el regulador, que quiere que esté toda esa información, porque tiene el convencimiento de que cuanta más información mejor. Nosotros lo que estamos haciendo es agregarle una hoja donde en una sola carilla se resume: su fondo es tanto, los aportes que llegaron fueron tanto, la rentabilidad es tanto, y su fondo 6 meses después es tal.
una planilla de resumen que creo que es un muy buen aporte, porque, bueno, como bien decís vos, es muy difícil leer el estado de cuenta, pero le estamos poniendo una hoja muy simplificada, muy entendible, que explica un poco los grandes números que el trabajador tiene que entender. De cualquier manera, no le quitemos valor a eso, en el sentido de que es importante que el trabajador reciba cada 6 meses una constancia donde diga, su empresa le descontó, pero le aportó, ha llegado tanto a su cuenta, ha tenido tanta rentabilidad, porque una de las grandes reformas de 1996 es el hecho de que empezó a haber una historia laboral de los trabajadores uruguayos, lo cual nos va a permitir ser mucho más justos en el momento de la jubilación, porque no se van a poder ni perder aportes que se hayan realizado, ni colocar otros que capaz no se habían realizado. ¿Usted está de acuerdo que en Uruguay se debería rediscutir los topes, no los topes jubilatorios, sino la edad de retiro? Es decir, porque bueno, hoy para las mujeres está en 60, para los hombres es 65. No, 60 todos. Para 60 todos, es cierto, es verdad. 60 todos. Hace muy poco, un mes, 2 meses, estuvo el tema en la discusión de si Uruguay puede sostener esa realidad en un mundo donde cada vez se vive más años y la gente termina trabajando bastante más tiempo de lo que establece su edad de retiro. Coincido plenamente contigo, es un tema que va a haber que discutir. De cualquier manera, te diría que ya el sistema mixto que está vigente hace 20 años tiene un incentivo a permanecer trabajando un poco más, que es un incentivo económico. Si yo me jubilo a la mínima edad de 60, me jubilo con 10. Pero si me jubilo a los 61, me jubilo un poco más con 12. Y los uruguayos hemos entendido ese mensaje, y el promedio de los uruguayos se está jubilando con 63, ya casi 64 años, con lo cual este incentivo ha funcionado bien. Hay quienes señalan que, por ejemplo, en el caso de este colectivo, los llamados cincuentones, que usted identifica como unos 30.000 trabajadores, en el caso de ellos se señala que, aunque trabajen hasta los 70 años, de cualquier manera se van a ver perjudicados, que no hay forma de revertir esta situación si el BPS no paga. ¿Es así? Bueno, en muchos casos, en seguridad social, cada trabajador es una historia, una historia laboral distinta. Hay que analizar cada uno de los casos, pero es muy buena tu pregunta. En muchos casos, demorando la edad de retiro, se alcanza esa comparación que están haciendo con ese sistema que no debería. Yo lo que te quiero dejar claro es, en 1996 yo creo que ya hay una coincidencia general de que había que hacer una reforma, y seamos conscientes de que en ese momento el 100% de los trabajadores uruguayos nos vimos perjudicados. Mi padre se jubiló mucho mejor de lo que yo me voy a jubilar, mi abuelo se jubiló mejor de lo que se jubiló mi padre, o sea, el sistema anterior era insostenible, hubo que hacer un ajuste, el 100% de los trabajadores nos vimos afectados, este colectivo del que estamos hablando lo que está es comparándose con un régimen que estaba previsto para otro colectivo, con lo cual es muy difícil hacer una comparación con eso. Lo que te digo es, a la mayor parte de los trabajadores, y en especial a la mayor parte de los cincuentones, el sistema mixto le es conveniente, no tienen este problema de compararse con el tope, y así quedó demostrado en el momento en que fueron al BPS y lo vieron. Lo de las cifras de 30.000 me gustaría dejarlo más claro, en el sentido de que ese es un cálculo que nosotros hicimos, pero el Banco de Previsión también hizo los suyos. Fue un poco más, nosotros tenemos la posibilidad de estudiar caso por caso, el BPS no lo tenía, y ellos fijaron un entorno entre 22.000 y 40.000. O sea, los 30.000 estamos ahí. Cercanos. El costo total de la reforma que nos da en nuestro cálculo son, con este proceso de, se hace una ley que les permite ir para un régimen anterior, nosotros mandamos el fondo para allá, ellos siguen haciendo algunos aportes, después el BPS le empieza a pagar la jubilación con ese nuevo tope, que tiene un costo mayor. Eso da 2.600 millones de dólares adicionales de costo para el BPS, calculado por nosotros. El BPS hizo el cálculo
cálculo le dio 2.000 millones. O sea que están cercanos. No hay problema con la cifra ni con la cantidad. Respecto a un tema que también ha sido largamente debatido, es las comisiones que las AFAPs le cobran a los trabajadores. Está entre el 5%, 5 y 1% en el caso de República FAP, y hasta el 13% de comisión de algunas otras AFAPs privadas. Las que cobran más comisión dicen: pero nosotros damos una mejor rentabilidad. ¿Es así? Bueno, yo discrepo con eso. Ellos, digamos, de alguna forma tienen que justificar esa comisión más alta. Los estudios que nosotros hemos realizado lo que indican es al trabajador por 15, 20 años en los que comienza a ahorrar, le conviene estar en la FAP que tiene la comisión más baja. Y eso no hay vuelta. Después, recién podrá empezar a buscar cuál es la que tiene la rentabilidad neta más alta, y en varios casos fuimos nosotros también. Pero el esfuerzo que ha hecho República FAP por bajar la comisión se sustentó en el estudio de que cuando viene el aporte del trabajador es en el momento en que se cobra la comisión, y si se cobra una comisión de 5, entra más en la cuenta que si se cobra una comisión de 13 o de 13. Claro. Así que y eso se va a mantener en más ahorro. Y eso se mantiene en 5. Bueno, no, nosotros permanentemente hicimos recientemente una rebaja que empezó a aplicarse ahora, al principio el 1 de enero del 2016, aplicamos una nueva baja. En estos 10 años que yo estoy en el directorio de República FAP, hicimos 14 rebajas de la comisión. Porque claro, capaz sería muy fácil bajar la comisión y dar un mal servicio o no tener el respaldo suficiente. Lo que nosotros hicimos fue: hacemos una rebaja de la comisión y comprobamos, estamos dando el mejor servicio en los 19 departamentos, tenemos el mejor equipo de inversiones, tenemos una empresa robusta para dar el servicio que damos, hacemos otra rebaja. Y así fuimos haciendo estas 14 rebajas que nos llevaron a estar a menos de la mitad que la competencia. Es un tema en todos lados en donde hay este tipo sí, el tema de la comisión. El gobierno también se ocupó de este tema, y en la ley anterior, que se empezó a aplicar en el 2014, hicieron un tema. Claro, pero lo hicieron en enero, por ahora no está previsto. Sí, nuestra proyección es seguir ajustando la comisión todo lo posible para seguir bajándola. Cuando los 20 años del sistema previsional, el vicepresidente del BPS, Gabriel Lagomarsino, cuestionó a las AFAPs y dijo, mire lo que dijo: obtienen ganancias elevadas que le permiten en menos de 2 años recuperar el capital invertido. Ningún sector de actividad en el mundo proporciona ese nivel de ganancias. Sí, verdaderamente se olvidó de una parte muy importante de nuestro funcionamiento, y es el hecho de que es el ahorro de los trabajadores uruguayos para jubilarse. Los gobiernos y los legisladores, cuando hicieron la ley, lo que querían era asegurar mucho ese dinero. Y lo que hicieron fue, obligan a todas las AFAP a tener un fondo de reserva por si alguna no llega a cumplir con esa rentabilidad, una rentabilidad mínima. Ya ha pasado en 2 ocasiones que AFAPs tuvieron que recurrir a ese fondo, agarrar de fondos propios de ese fondo de reserva y ponerlo en la cuenta de cada uno de los trabajadores porque no habían cumplido con esa rentabilidad mínima. Entonces, buena parte de las utilidades que nosotros generamos año a año tienen que dedicarse a ese fondo, y entonces no puede ser distribuido a los accionistas. Entonces, no puede decirse que las AFAP tienen unas utilidades extraordinarias por el hecho de que sí se pueden ver en el estado de resultados, pero tienen que ir a ese fondo de reserva y no pueden ser distribuidos. Lo que se distribuye, en nuestro caso, cumplimos con un requisito mínimo de dividendos que nos exige nuestro accionista mayoritario, y es común y razonable en el mercado. El resto tiene que ir a ese fondo de reserva, que lo encuentro muy bueno porque, bueno, hay que, digamos, asegurarle a los trabajadores su rentabilidad. Así que no comparto con Gabriel ese concepto. Vamos a mostrar una placa en la que se indica en qué
invierten las AFAPs? Porque es interesante que la gente tenga en cuenta. El Fondo de Ahorro Previsional es dueño de, y ahí tienen algunas de las inversiones estas son las inversiones que han hecho en el caso de República AFAP. ¿Es sí, así? Estos son algunos ejemplos nomás. Te diría que en la actualidad hay más de 1.270 millones invertidos en actividades productivas o de infraestructura. Ahí se pueden ver, ahí tenemos... Los trabajadores uruguayos tienen 47.000 hectáreas de campo, de las cuales muy buena parte están dedicadas a la forestación, con lo cual no solo se van a quedar con la utilidad de lo que produzcan, de la madera que produzcan, sino de el valor que se aprecie en los campos, también va para el beneficio del trabajador. Y esa ha sido una crítica que también la he sentido bastante y que creo que viene un poco del desconocimiento. Cuando empezó el sistema, sí, las AFAP teníamos buena parte de nuestras inversiones centralizadas en papeles, bonos del Estado. Pero después fue creándose este ahorro nacional y empezaron a aparecer proyectos y verdaderamente ahora es muy interesante todo lo que se ha hecho. Ya hemos financiado la primera proyecto de participación público-privado que salió en Uruguay. Ahora viene una lista larga que esperamos poder participar de su financiamiento. Hay un ejemplo que está muy bueno. Hay una cosa que le quiero preguntar antes de irnos, es ¿por qué es que es el Banco de Seguros el que finalmente termina pagando la jubilación? Porque yo lo que veo que es una cadena de instituciones que en definitiva se terminan quedando con dinero que es de los trabajadores. Esto no es decir, el Estado, los trabajadores le dan plata a un privado, que son las AFAPs, para que los administren. Ahí se le quedan con plata. Después de eso, en el momento de usted va a cobrar la jubilación, el Banco de Seguros es la aseguradora que le paga la jubilación, entonces se le queda con otro poquito más, y así todos se van quedando, ¿no? Te diría que es una cuestión de la especialización en el servicio. Las AFAP somos muy buenas en lo que hacemos, en invertir. La rentabilidad en estos 20 años ha sido espectacular, muy buena rentabilidad, y somos expertos en eso, en administrar la cuenta e invertirla. Y el Banco de Seguro del Estado es un experto en los seguros, y la jubilación, en definitiva, es un seguro. ¿Y qué porcentaje cobra el Banco de Seguros? No, eso está totalmente regulado por el Banco Central. Sí, bueno, pero que esté regulado no quiere decir que sea bajo. Pero sinceramente está determinado de tal manera que el regulador pone un mínimo y le dice, por lo menos hay que pagar esto, si usted quiere pagar más, bárbaro, pero está sumamente controlado, la gente lo puede ver en la página del Banco Central, y en ese sentido yo creo que es esa especialización en el servicio que es lo que hace. Nosotros capaz nos gustaría mucho poder hacerlo, pero la ley dice no, ustedes son para su esto. Tarea es esta, y especialicen en esto. Y ya tenemos una institución como el Banco de Seguros que ya tiene, aunque no existiera este sistema, ellos ya vendían seguro de vida, renta vitalicia, ¿no? ¿Qué porcentaje cobra el Banco de Seguros del Estado? Bueno, no es que cobre un porcentaje, porque allí en realidad lo que acontece es, nosotros le damos el fondo, en realidad no cobra nada, pobre, porque nosotros le damos el fondo y él le va a pagar al trabajador una jubilación mensual. Y él va a invertir, porque él recibe toda la plata junta y va a ir pagando de a poco. Él va a invertir ese dinero. Y de ahí va a obtener una comisión para él, pero una parte el Banco Central, si le dice, la tiene que compartir con el trabajador. La economista María Dolores Benavente, cuando estuvo aquí, señalaba que veía como conveniente que hubiera otras aseguradoras, que se entrara en competencia, ¿verdad? Es decir, que no sea solo el Banco de Seguro del Estado, sino que también eso sea en competencia. Sí, muy difícil por el hecho de que la Constitución, los uruguayos pusimos en la Constitución que las jubilaciones deben ajustarse por el índice medio de salarios, eso es unidades reajustables, no hay papeles en unidades reajustables, entonces las aseguradoras, que son empresas muy seguras, les cuesta tener un compromiso en unidades reajustables y no tener... El gobierno le emitió
en especial al Banco de Seguro del Estado, unos bonos en UR para calzar lo que ellos hacen, pero las demás no van a tener el incentivo de venir, salvo que hubiera un cambio que dijera, bueno, que incluso hasta parecería lógico que la jubilación se ajustara por el costo de vida, que mantuviera el valor de compra, ¿no? Entonces, si fuera así, podría ser. Podrían venir otras. Gracias por haber venido. No, Volvemos a conversar gusto. en cualquier momento porque este tema siempre da para mucho. Buenísimo. Nosotros ahora continuamos.